Hola tribu, ¿cómo se encuentran? Bueno, hoy gracias por contactarse conmigo. Ah, entiendo que están pasando un momento complejo, un reto muy grande. Eh, no es sencillo para ninguno de los actores lo que está sucediendo. Siempre se espera que se desate una crisis humanitaria en algún momento, no se espera, sí, pero es pues lo que puede suceder, un retrocesos pequeños o de cualquier dimensión, pero entre grupos, no entre facciones del mismo grupo. Eso significa desgaste. Desgaste, uno entiende la posición neutral del gobierno, si en algún momento algún grupo tiene en algún momento que hacer sus ajustes internos, pues en eso que entre comillas el gobierno no se meterá. Si eso sucede y dejan a un lado la población civil, las estructuras de infraestructura, vías, etcétera. Mm, pero en este momento, obvio, eso sucedió, pero sí hay una crisis humanitaria, esto que sucedió con esto del clan del Golfo. am, Tienen ánimo, pensé que todas las facciones del clan del Golfo estaban en la línea, pero de ser un poco reacios, un poco emocionales en su decisión de pasar a desescalar conflicto y no hay unas facciones bien interesantes que sí están queriendo optar por apoyar y se sienten muy motivados con esto de paz total. A ellos mismos, al interior de ellos también los sorprendió lo que sucedió. Mm, y hay temor. Hay temor, es como digo, el primer reto para el gobierno. Esta es una crisis humanitaria. Esto tiene que verse es como una crisis humanitaria, independientemente que suceda entre facciones de grupos al margen, en un grupo al margen de la ley. Eso es una crisis humanitaria. Y esa es la primer prueba real para ver qué tan real es la voluntad del gobierno de desescalar el conflicto. No es hacerse a un lado, taparse los ojitos y esperar como que el agua corra y dependiendo de cómo queden los peces de revueltos, así mismo avanzarán. No porque ellos no viven en un desierto, ellos viven en un país muy vital, muy poblado, no tan poblado, no exageradamente, pero sí somos un país poblado y por lo tanto se espera ya un PMU con una alerta amarilla, no para castigarlos, no para perseguirlos de entrada, para garantizar corredores humanitarios de dos tipos. Sugiero, a mi modo de ver y de entender y comprender estas situaciones, porque en el borolo que pueda suceder, en lo que vaya a ocurrir al interior de ellos, que no se vayan a empezar a chocar con los otros grupos y el problema se pervierta y se convierte en un efecto de bola de nieve, que es lo que nadie quiere. Es como cuando uno tiene un hijo que le está enseñando a caminar y hay otro un poquitico más grande y más pequeñito y uno no quiere que entre lo que él vaya a caminar se caiga y haga caer a los otros, como quien dice, no empiecen a chocar, siendo que son, según dicen, son cuestiones internas, pero es muy sorprendente porque sí, es complejo, es tenso.
No aprovechar para pescar en río revuelto sería la peor decisión porque ellos son muy ágiles para mimetizarse. Esa es una destreza negativa, lastimosamente, que ellos tienen. Se mimetizarán entre la población civil y los civiles finalmente son los que pagarán las consecuencias. Entonces es una región supremamente sensible. Y entonces lo que se quiere es que la población civil no se sienta. Han sentido mucho la huella de todo ese correr de sangre y así no estén involucrados, me imagino el temor, todo lo que debe estar sucediendo súper fuerte en Urabá. Se debe estar en una crisis humanitaria supremamente compleja. Entonces no es con mano dura, hay que acompañar a la población civil, estar muy atenta de canales humanitarios para que no haya en retaliaciones, bloqueo en acceso de alimentos, de combustible, todo lo que revitaliza una región. Hay que recuperarlos rápido para que no se vayan de los canales de diálogo mientras sucede lo que sucede en cualquier grupo cuando sucede algo así, que no hayan efectos contralaterales y entonces empiecen a tener que poner falla en los compromisos a grupos que se están desmovilizando. Y porque contralateralmente, pues eso de pronto lastimaría los avances que están dando con Estados Unidos, especialmente ese grupo. Y la DEA y la FBI está lebrestada. Está lebrestada las fuerzas del Estado, mucho plan rastrillo, mucho candado. Y pues realmente, donde quiera que se esté dando la reunión de ese grupo, a ver cómo quedan sus cuentas, cómo quedan esos ajustes de cuentas. Es el primer reto para que eso no se vaya a convertir en una cuestión cruel, fuerte y compleja, doloroso que eso haya sucedido. Y eso sucede cuando los grupos, es como un ejemplo para los otros grupos, cuando un grupo siente demasiada presión, están necesitando quien los asesore, porque ellos quieren, son de los grupos que más ha sufrido el manoseo político, social, una malformación y un reciclaje de la violencia. Y que ahora no se llaman AUC y que después se llaman urabeños y que después se llaman de otra forma y de otra forma y de otra. Es fuerte, eso es muy fuerte. Y algo tendrán de rescatar y desmovilizar a la vez que no son estructuras que, ¿cómo decirlo? Que tratan de sacar la cara y como que no abandonarse a su barbarie, porque han sido un grupo de los grupos más bárbaros. Y yo sé que van a conseguir buenos asesores, yo sé que los van a conseguir, sí, yo sé que en la reunión en aquella reunión hubo palabras duras y fuertes, porque pues realmente los grupos que son originarios del peso y el flagelo del narcotráfico, pues es un demonio con el cual nadie quiere cargar, pero que a todo mundo le gusta, que a la mayoría pues le gusta comer de eso. Nadie le gusta que le muestren el lado feo de esa cara de la moneda, pero el lado jugoso, rentable, sí les gusta. Entonces es como cargar con el estigma y realmente son grupos que no son tan tontos, porque lidiar con ese estigma no es nada fácil.
absolutamente nada fácil. Entonces, a los actores, obviamente son otro tipo de actores, es otro proceso de paz, es sorprendente y hay que tener de los mejores asesores, de los que más comprendan cómo es la lógica y los ciclos de conflicto que ocurren en unos alzados en arma desde el punto de vista ideológico, unos alzados en arma desde el punto de vista de la carestía económica, de esas causas del conflicto que los llevaron a tomar decisiones como el narcotráfico. Ya no deciden como los grupos ideológicos cerrar vías, secuestrar, vacunar, sino que optan por una vía rentable comercialmente para sostener sus guerras, que es que el narcotráfico. El comercio, ellos son empresarios, ellos no son tanto grupos ideológicamente, sino empresarios. Entonces ellos tienen otro tipo de lógicas y comercian con de los mayores estigmas que hay en la sociedad. Eso lo hablaremos en otro video, porque si no me extendería horas mostrándoles mi punto de vista frente a. Pero cuando yo trabajé en Urabá, son gente muy disciplinada, son gente muy respetuosa. Si usted le habla bien, si usted, como en todo lado, si usted es sincero, si usted le plantea algo bueno, tanto para lo bueno como para lo malo, ellos no estigmatizan. Usted es bueno, entonces pórtese bien, pero bien, bien es bien, sin torcerse ni nada, sin andar mirando más lo que no le toca, así. Y valoran, no son dobles, son gente que no tiene tiempo para ponerse y tirárselas de hipócrita. Son gente que no son de medias tintas. Entonces, y son gente que se empodera de sus cuestiones sin vanagloriarse, y por lo tanto, cuando usted le dice no, es no, si usted le dicen sí, es sí. Bueno, con los que yo he podido tratar a lo largo de mi vida, lo que he visto de ese ambiente. Entonces, yo sí le diría al gobierno que es un momento en que no se le dice al grupo que se le va a dar la razón, que se reorganice como se le pegue el cuerno, no. Pero que sí, como ya están firmantes, están en tránsito, entonces tienen que cumplir unos mínimos para lo que vaya a suceder, porque eso son cosas muy, muy complejas y son como de esos tipos de encuentros que nadie quisiera participar, pero que lastimosamente ellos también están pasando un trago muy amargo, porque ha sido un grupo, por lo que vienen de la persecución desde el tiempo del uribismo, que los enseñó a que ellos no se pueden desmovilizar, sino a fenecer como grupo al margen de la ley. Ha sido de los grupos que menos ha podido soportar un tránsito y han tenido muchísimas bajas, sobre todo en los momentos de desmovilización. Siempre en los momentos de desmovilización ha sido de los grupos que más ha sacrificado o más ha tenido que ver cómo le sacrifican a sus líderes. Entonces, ¿qué pasa? Los líderes pueden ser figuras buenas o figuras malas, pero son figuras que los escuchan, figuras que los atienden. Entonces, obvio hay que buscar hay que mirar qué líder encuentran, que acoja voluntades, que no se le vaya como arena entre las manos
y resulten pues sin nadie que desmovilizar, por ejemplo, que les dé temor, que se desmotiven, que se aflijan y se vayan por un sifón. Eso no se quiere, ni mucho menos que vayan a ser reclutados como mercenarios para guerras mercenarios a nivel mundial. Es lo más peligroso, porque si se van a eso, pues vuelven peor y vuelven a entrar a otro reciclaje del conflicto. Y entonces, pues perdería ahí más el gobierno, que no fue capaz de conservarlos. Haga de cuenta que a un alumno suyo le muere un familiar y el familiar era muy importante para él y se aflige y le rinde menos, pero usted no puede dejar que tenga mucha deserción escolar de parte de ese alumno que usted necesita tener ahí. Entonces el reto sobre todo es más para el gobierno que casi que ni para el mismo grupo. Y mucha cautela, mucha prudencia, atender muy bien que no se pueden dejar entrar a los grupos en estos momentos a gente que los desestabilice, a gente que les meta estrés, que les meta desconfianza y que no los dejen avanzar. Si ustedes toman una decisión, ya arrancan y, como le dije hoy a alguien, lo demás quedó atrás. Sí, que es que está muy cerquita lo que acaba de suceder, pero es que ya tienen que avanzar. Ya las cuestiones hay que superarlas y usted toma una decisión, hágale para adelante. Digan lo que digan, usted, su decisión y hágale para adelante. Y en modo paz siempre es mejor. Y invitación a los demás grupos para que esto no, por favor, vayan a sacar como burla, como mofa, en términos pues de conflicto, eso se llama de otra forma. Y sobre todo no van a sacar partido, porque están en un nivel que se explotan. Ese grupo está que se explota, el Todopoderoso no lo permita, y la buena voluntad y el profesionalismo de los facilitadores no lo vayan a permitir, porque ese grupo está que explota. Y por lo tanto, nadie quiere que eso ni se nos explote cerca, ni cerca de nuestros seres queridos, ni de nuestros territorios, ni en los territorios de ellos, como quien dice, me exploto, yo me trago eso y me exploto. Tampoco. Y en modo paz es mejor vivos y superándolo que muertos y llorando. No, en modo paz es mejor.